Época de parciales escribieron ahí, y bueno, suele suceder. Igual no se olviden que la materia que sirve para pasar de año es histología y embriología, biología celular y genética, y no anatomía, ¿no? Así que hay que dedicarle tiempo a esta materia, que encima está conformado por 4 materias. Mi humilde consejo, no le dediquen el 100% del tiempo a anatomía, porque, insisto, la que les permite pasar de año es esta materia. Bueno, ¿les parece que comencemos? Hoy vamos a terminar un rato antes porque tengo un compromiso, así que va a ser más cortita. Igual el tema ayuda a que sea más cortita, y la semana que viene le voy a dedicar más tiempo a lo que es corazón. Esta semana vamos a ver digestivo respiratorio, y quería mostrarles patologías de cara que nos quedó pendiente de la charla anterior, así que eso va a ser el tema del día de hoy. Así que les voy a compartir toda tu pantalla. Era así, eso. Así, compartir, ocultar. ¿Se ve bien ahí? Sí. Buenísimo. Bien, y para continuar con lo que estábamos charlando de cara y cuello, es importante entender los mecanismos de fusión en la formación del macizo facial de la cara. Sabemos que hay procesos que conforman la cara, el proceso frontonasal, que a su vez en su porción nasal está el proceso nasal interno o medial y el proceso nasal externo o lateral, el proceso maxilar y el proceso mandibular. Esos son los procesos que conforman la cara. Repito, el frontonasal con sus subdivisiones nasal medial y nasal lateral, proceso maxilar y proceso mandibular. Y en profundidad, a partir de los procesos nasales medianos, se forma el segmento intermaxilar que conforma el paladar primario, y las crestas palatinas nacen de los procesos maxilares para conformar el paladar secundario. Y estos procesos se unen cuando se enfrentan a través de lo que llamamos fusión real o mesodermización. Fusión real o mesodermización. Ahí vemos, por ejemplo, las crestas palatinas que nacen del proceso, de los procesos maxilares, y crecen en direcciones, digamos, crecen en sentido de la línea media para unirse justamente en la línea media. Acá vemos procesos palatinos laterales, son las crestas palatinas, nacen de cada uno de los procesos maxilares y están revestidas por un epitelio, y en su interior hay un mesénquima. El mesénquima de la zona se llama mesénquima branquial. Y el epitelio que reviste estas crestas, como estamos dentro de la cavidad oral, de la cavidad bucal, es ectodermo general, es el revestimiento principal de la boca, el estomodeo. Así que este epitelio es ectodermo general y el contenido es mesénquima, en este caso mesénquima branquial. Pero podría ser endodermo, podría ser mesénquima de otro origen. Pero vamos a hablar aquí de estas crestas palatinas en particular. Fíjense, se enfrentan, los epitelios contactan, pero no se fusionan, porque los epitelios en general no pueden fusionarse. Las células están estrechamente unidas, tienen una membrana basal, lo que impide que se puedan fusionar los epitelios. Entonces, para que haya una continuidad a nivel mesenquimático, se deben desintegrar estos epitelios, hay que desarmar estos epitelios, y obviamente eso permite la unión de los mesénquimas enfrentados. Las células que conforman el epitelio enfrentado habitualmente sufren apoptosis o hacen transición epitelio-mesenquimática. De esa manera pasan a ser parte del mesénquima subyacente. Fíjense que el crecimiento, como se ve, es hacia la línea media,
prolifera el tejido conectivo, el mesénquima, y obviamente acompaña el epitelio. Esto es lo que llamamos fusión real. Uno ve el esquema y le queda claro que hay una fusión de tejidos y en este caso es a nivel del mesénquima. Ahora, hay otro tipo de fusión, fusión aparente o consolidación remodeladora, donde se ve un par de desniveles. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en los procesos nasales mediales y un surco entre ellos, procesos nasales mediales y un surco entre ellos, que, fíjense, prolifera el mesénquima de manera asimétrica y entonces observamos estos procesos nasales mediales. Ahora, posteriormente hay un crecimiento del mesénquima en la zona del surco que separa los procesos y se produce la nivelación del epitelio por proliferación del mesénquima subyacente, dando la sensación de que estos procesos se están fusionando, pero es una fusión aparente porque en realidad no pasa lo que vemos en la fusión real. ¿Estos dos conceptos quedan claros? Sí, sí. Muy bien. Sí. Entonces, si fallan estos procesos de fusión, encontramos hendiduras o fisuras en la región craneal. Entonces podemos ver labio fisurado, antes se llamaba labio leporino, fisura labial o hendidura facial, o hendidura labial, y tenemos el paladar hendido o fisura palatina, por eso pongo las dos palabras porque se usan indistintamente, hendidura o fisura, labial o palatina. Como se puede ver, en este caso, el que está afectado es el paladar secundario, y en este caso está afectado el paladar secundario y el primario. Ambos paladares. El paladar primario está formado por los procesos nasales internos fusionados, estos que veíamos que se fusionaban por consolidación remodeladora, fusión aparente, y este paladar primario concentra los 4 incisivos superiores, los 4 dientes centrales superiores están dentro del paladar primario. Entonces aquí vemos la falla en la fusión entre el paladar primario y el paladar secundario del lado izquierdo, ¿no? O derecho, no sé qué sería visto, a ver, de boca así. Derecho, perdón. Y acá solo del paladar secundario. Y a nivel labial podemos ver que la fisura puede ser exclusivamente a nivel del labio, de la piel, pero puede afectar también la parte ósea en profundidad, y esto perfectamente puede estar mostrándome la fisura labial, pero también la fisura del paladar primario y eventualmente la fisura del paladar secundario, si ustedes observan aquí cómo se ve en profundidad esta fisura. O sea que hay fisuras más leves y fisuras más graves que incluyen el paladar. Y obviamente esto es los procesos nasales internos fusionados. Esto es el segmento intermaxilar que contiene al paladar primario, y vemos que los procesos maxilares de un lado y del otro no han logrado fusionarse de manera real con los procesos nasales mediales, con el segmento intermaxilar, y por eso vemos un labio fisurado bilateral. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, perfecto. Por supuesto, estas fallas tienen que ver con los procesos que limitan al estomodeo, que aquí lo vemos en esta imagen, esta fotito gris. Podemos ver al estomodeo. Un segundo. Vuelvo a la charla. Ahí está. Vemos el estomodeo. Vemos, aquí está el estomodeo. El proceso maxilar hace la pared lateral. El proceso mandibular le forma el piso al estomodeo, es más caudal, como se ve acá. Se observa el segundo arco branquial y muy caudalmente aquí, poquito, el tercer arco branquial. Fíjense que los procesos mandibulares se encuentran en la línea media, pero esto que se ve acá como una
un surco, se va a rellenar por el mismo mecanismo que los nasales internos, es decir, por consolidación remodeladora o fusión aparente. El mesénquima que está en este surco va a crecer y estos epitelios se van a nivelar. Aquí vemos la placoda nasal, lo que es la prominencia frontonasal, y la prominencia frontonasal alrededor de la placoda nasal va a proliferar y vamos a tener el proceso nasal medial y externamente a la placoda el proceso nasal lateral. Muy bien, y aquí vemos distintas imágenes de patologías del paladar. Aquí está afectado, como se observa, el paladar primario de manera unilateral. También está afectado el labio, ¿no? Aquí lo que falló es la fusión entre el proceso maxilar y el proceso nasal interno del lado izquierdo, ¿no? Entonces vemos que falla la unión a nivel del surco subnasal, a nivel del labio y a nivel del paladar primario. Esta es una falla extensa. Puede ser, como se observa aquí, en forma bilateral y queda suelto de alguna manera el paladar primario, ¿sí? El segmento intermaxilar lo estamos viendo aquí claramente, el surco subnasal, el labio superior en su región media y el paladar primario con los 4 incisivos superiores. El punto de unión del paladar primario con el secundario se llama agujero incisivo, que probablemente lo vean o lo hayan visto en anatomía, que es una pequeña depresión, pero en algunos animales este agujero incisivo es permeable y comunica la cavidad oral con la cavidad nasal. Puede afectarse exclusivamente el paladar secundario, formado por los procesos palatinos o crestas palatinas que derivan de los procesos maxilares aquí representados, y aquí falló la cresta palatina izquierda y se puede observar el tabique nasal. Puede ser la falla en forma bilateral. El resultado es el mismo, ¿no? Hay un agujero que comunica extensamente la cavidad bucal con la nasal. Aquí vemos más claramente el tabique nasal. Aquí hay una falla en el crecimiento de las crestas palatinas en sentido de la línea media. Aquí vemos una falla no solo del paladar primario, a nivel del paladar primario, sino también a nivel del paladar secundario. Estas son fallas muy graves, como se puede apreciar, unilateral o bilateral. Aquí vemos algunas de estas fallas. Okay. Dice, bien. Ahí estamos mejor. Bárbaro, gracias. Bien, entonces, aquí tenemos una fisura, labio. ¿Se fue la imagen? ¿Ahora está? Bien. Entonces, aquí tenemos la fisura labio-alvéolo palatina simple, lo que se llamaba antes labio leporino. Leporino viene de lepore, viene de conejo, labio de conejo. Obviamente por esa razón se sacó este nombre y hoy es fisura labio-alvéolo palatina. Vemos que es una fisura profunda que genera fallas en el crecimiento de la cara. Fíjense la disposición de los dientes, cómo está el ala de la nariz. Se ve que es profunda la lesión y afecta
el labio, el alvéolo y el paladar. El alvéolo es donde está el diente, ¿no? Y aquí tenemos una fisura labio-alvéolo-palatina con compromiso del conducto lacrimonasal y párpado. Fíjese de dónde se extiende la fisura, desde el ojo hasta la boca. Esto se llama, en otras palabras, hendidura facial oblicua, porque se ve que tiene esa dirección oblicua. Es muy grave y aquí lo que falló, si se pueden imaginar, esta parte es el paladar primario, lo que les señalo acá es el paladar primario, este es el surco subnasal, esta es la punta de la nariz, el surco subnasal, la porción media del labio y por supuesto el paladar primario, esta es la zona lateral del labio, esta zona corresponde a los procesos nasales internos fusionados, el segmento intermaxilar. Esto es el proceso maxilar, pero este es el proceso nasal externo. Así que aquí falló la fusión entre el maxilar, el nasal interno y el nasal externo. ¿Se entiende? Bárbaro. Bien, aquí vemos otras imágenes. Hendidura labio-alvéolo-palatina bilateral. Fíjense cómo se observa claramente el paladar primario. Aquí tienen que crecer los 4 incisivos superiores, el surco subnasal. Aquí se ven las porciones laterales del labio superior. Fíjense que el labio inferior, que está formado por los maxilares inferiores, no tiene ningún problema. Obviamente lo que es nasal externo tampoco tiene problemas. Esta es una falla de fusión entre el maxilar y los nasales internos. Esto en este mismo chico visto, vemos acá el paladar primario, ¿sí? Aquí se ve el labio superior medial, aquí se ve los labios, el labio superior en sus zonas laterales, pero fíjense, acá están las crestas palatinas que no se han fusionado, y vemos el tabique nasal. Este es el tabique nasal que también deriva de los procesos nasales mediales o internos, tabique nasal, el vómer, ¿sí? Vemos el tabique nasal, el paladar primario, el labio superior en su porción medial, las crestas palatinas y obviamente estos surcos que ven acá son las fosas nasales. Miren la gravedad de esta patología. Aquí vemos otro caso similar al anterior, pero es antes y después de la cirugía. Miren las maravillas que pueden hacer las cirugías faciales, que son de suma complejidad, porque hay que entender que esta cara no es definitiva, sino que va a seguir creciendo, y las cirugías deben hacerse acompañando el crecimiento de las distintas regiones de la cara, entendiendo cuáles son las fuerzas de crecimiento que tiene la cara, y por ende, una vez que se entiende bien cómo se desarrolla esa cara, se puede operar, muchas veces son varias operaciones, que permite una increíble reconstrucción, como están viendo en este caso. Así que a pesar de ser situaciones muy graves desde el punto de vista morfológico, estético, la cirugía plástica moderna puede hacer estos milagros. Otra patología es la displasia frontonasal. Aquí no hay un déficit de crecimiento de los procesos que lleva a fallas de fusión. Eso es lo que... ¿Cómo? Claro, aquí hay un exceso de crecimiento, un exceso de migración y proliferación de las células que conforman el mesénquima a nivel frontonasal. Recordemos que el mesénquima cefálico y el mesénquima branquial, ambos dos están constituidos por la cresta neural craneal OX negativa, que tiene una amplia capacidad de dar derivados, inclusive óseos, ¿no? Entonces esto es cresta neural craneal OX negativa, y a esto se asocia el mesodermo paraxil no segmentado de la cabeza.
Esa combinación entre cresta neural y mesodermo paraxil cefálico conforman tanto el mesénquima cefálico, que lo encontramos en el proceso frontonasal, como el mesénquima branquial o faringio, que lo encontramos en los arcos branquiales, en este caso en el proceso maxilar y mandibular. Así que el mesénquima cefálico y branquial, recuerden que tiene un origen en las crestas neurales craneales, ¿bien? Fundamentalmente. Así que lo que falla aquí es la migración / proliferación de la cresta neural, pero hay un exceso. Entonces uno ve de alguna manera en esta chiquita cómo hay una especie de subdivisión en la nariz, hay un surco. ¿Por qué? Porque hay un exceso de proliferación y puedo distinguir los dos procesos nasales externos entre sí, la región de los nasales internos, y están separados los nasales externos. Ahí lo que se llama hipertelorismo. Los ojos están más separados de lo habitual por presencia de un exceso de tejido. Esto es una displasia, o sea, una malformación de la cara, y una de las causas de esta malformación, de esta displasia, es la ingesta de alcohol durante el embarazo. Puede producir casos leves, como es el de esta chica, pero hay casos más graves, como están observando en el segundo y en la tercera imagen, con un exceso importantísimo de tejido. Fíjense que aquí básicamente la porción media de la nariz no se ve, es parte de lo que sería el proceso frontal. Miren la separación severa que tienen los ojos entre sí, pero se logra formar adecuadamente el labio superior. Sin embargo, en el último caso, es tal la cantidad de tejido excesivo que por más que crezcan los procesos maxilares hacia la línea media, no logran unirse con los nasales internos que quedan en esta situación, ¿no? Fíjense, en los tres casos hay tratamiento quirúrgico y realmente uno puede decir muy exitoso, ¿no? Realmente muy exitoso. Obviamente, cuanto más grave es el cuadro, más difícil es que quede una situación normalizada, pero en el tercer caso, la verdad, realmente llama la atención que pudieran hacer este nivel de reparación. Era un milagro. Sí, un milagro. Acá hay otra patología que fue hace un par de años, si no mal recuerdo, representada en una película, un caso de una película de Estados Unidos. A ver si encuentro el nombre, no sé si alguien se acuerda. Wonder, claro, exactamente, extraordinario era la traducción al español. Bueno, era un caso con esta patología, se llama Treacher-Collins, o disostosis mandíbulo-facial, pero que tiene un antecedente menor, que es la microsomía, micro, más chico, soma, cuerpo, pequeña cara, que ocurre en la mitad de la cara, ¿no? Hemifacial, microsomía hemifacial, afecta la órbita, la mandíbula, el oído, y es una falla en la formación del primer arco branquial. También, en parte, del segundo arco, que colabora en la formación de la oreja. Miren lo que es esta oreja, no tiene conducto auditivo externo, está totalmente mal formada. Fíjense la asimetría facial que se debe a falta de desarrollo, nosotros lo llamamos hipoplasia, falta de desarrollo del maxilar inferior y el maxilar superior. Entonces, hay un defecto en la mitad de la cara, mandibular, maxilar, oreja, segundo arco. Y si esto es bilateral, la microsomía hemifacial, no se sabe bien cuál es la causa, podría ser genética, pero en el caso del Treacher-Collins sí es claramente genética, hereditaria, autosómica dominante, quiere decir que la hereda el 50% de los hijos, y es de expresividad variable. Algunos son de expresión leve y otras son de expresión grave, como en el caso de esta chica, donde se ve la falta de desarrollo
del primer arco branquial, del maxilar, de la mandíbula. Tiene una mandíbula muy chiquitita, muy retrasada. Fíjense la oreja malformada, no se ve conducto auditivo externo, no se desarrolló el párpado inferior y tiene, no sé si logran ver, como una especie de collar que en realidad es una traqueostomía. Esta chica tiene un problema respiratorio grave, producto de que como tiene una mandíbula muy chiquita, la lengua está muy retrasada, está muy atrás y genera una obstrucción a nivel faríngeo que no la deja respirar, a lo cual necesita una traqueostomía. Entonces, fíjense, hipoplasia del hueso malar, que puede estar prácticamente ausente el hueso cigomático. Coloboma es la malformación del párpado, puede no tener pestañas, hipoplasia de la mandíbula, maloclusión dentaria, obvio, los dientes no coinciden los de arriba con los de abajo porque la mandíbula es muy chiquita, está retrasada, y hay anomalías, como vimos, también en el oído medio y externo. Esta es genética autosómica dominante de expresividad variable. Y hay otra patología que se llama secuencia de Pierre-Robin. Esta secuencia, como su nombre lo indica, es una sucesión de eventos que va a traer problemas significativos. Fíjense que este chico también tiene una traqueostomía, acá se ve el tubito, que perfora la tráquea, respira por aquí este bebé, y tiene una sonda de alimentación que ingresa por la nariz. ¿Qué tiene este chico? Tiene algo parecido a lo que tiene el síndrome de Pierre-Robin, una mandíbula muy pequeña que la llamamos micrognatia. Micro, fíjense dónde está el mentón, qué retrasado, ¿no? La verdad que casi no tiene mandíbula. Eso se llama microretrognatia. Gnatia se refiere a mandíbula, micro, pequeña, retro, retrasada. Esto hace que la lengua esté ubicada muy atrás, muy posterior, obstruyendo la faringe. Eso se llama glosoptosis. Glosoptosis. Entonces, esto lleva a esto. Esto, a su vez, como la lengua está en una posición muy atrás, impide la formación del paladar secundario. Hay paladar hendido en la parte posterior. Tiene forma de U, el agujero que se forma el paladar, porque dentro de esa U está la lengua. Obviamente, esto lleva a obstrucción faríngea, a insuficiencia respiratoria y por ende la necesidad de un tubo para respirar, una traqueostomía, y por supuesto otro tubo para alimentarse, porque por boca la lengua está obstruyendo la faringe, tiene que alimentarse con una sonda. La pregunta es, ¿esto se puede solucionar quirúrgicamente? Tanto el Treacher-Collins en su parte mandibular como la secuencia de Pierre-Robin. Fíjense que este chico, a diferencia del Treacher-Collins, tiene una oreja perfectamente formada, tiene un proceso maxilar superior perfectamente formado, tiene un buen párpado. Es decir, el problema está en la mandíbula exclusivamente, solo en la mandíbula, en el crecimiento de la mandíbula. Acá, obviamente, es una patología de mucho mayor complejidad. ¿Esto se puede solucionar quirúrgicamente? ¿Qué les parece? A mí me parece que sí. Pero sí, totalmente se puede solucionar. Se usan injertos de huesos, se usan separadores que van dejando un pequeño espacio, separadores del hueso, dejan 1 milímetro o 2 milímetros, no me acuerdo cuál era la medida exacta, yo me dedico a otra cosa, y en ese espacio el propio hueso en los bordes va generando nuevo hueso. Cuando generó nuevo hueso, se vuelve a fracturar la mandíbula, se separa un par de milímetros y se rellena de esa manera durante mucho tiempo, ¿no? O directamente se coloca un injerto, se saca hueso de otra parte, de la cadera, por ejemplo, y se coloca entre la mandíbula fracturada de un lado y del otro, y entonces generás
un alargamiento de la mandíbula. Son distintas técnicas quirúrgicas, pero esto tiene solución. Y el chico entonces no necesita una traqueostomía ni una sonda de por vida. ¿Preguntas de lo que estuvimos charlando? Mira, no se conoce muy bien, es multifactorial la causa de la fisura labial. Es decir, no se conoce a ciencia cierta. Pero tiene cierta predilección el labio leporino en cuanto a sexo, por ejemplo. Es una patología que afecta más habitualmente al sexo masculino. Y también se ha visto que el consumo de benzodiazepinas, el consumo de drogas sedantes durante el embarazo, puede colaborar en la aparición del labio leporino. Pero mucho no se sabe. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, en principio cuando uno dice esto, lo que dice es que la causa del labio leporino es multifactorial. ¿Puede haber causas genéticas? Por supuesto que sí. ¿Puede haber causas ambientales? Por supuesto. ¿Puede haber una combinación de cuestiones genéticas y ambientales? Por supuesto. ¿Te quedó un poquitito más claro? A ver, lamentablemente, nosotros vemos el final de la historia. Entonces, muchas veces podemos intuir qué fue lo que pasó durante la gestación. Ahora, no tenemos la certeza, ¿no? Se ha relacionado con la diabetes, la posibilidad de tener labio leporino, ¿no? Se ha relacionado con el tabaquismo, eso es bastante polémico, si el tabaco produce o no malformaciones faciales, pero se lo ha relacionado. En general lo que hace fumar es una reducción del crecimiento intrauterino. El chico nace más chiquito de lo que debería nacer. La diabetes sí, como factor ambiental, se lo ha relacionado. Hay un mayor riesgo de tener un hijo con labio leporino o labio hendido, mejor dicho, que puede estar o no acompañado de paladar hendido. Les nombré el tema de los medicamentos, los sedantes, como les dije antes, pero también las drogas antiepilépticas, el topiramato, el ácido valproico, se ha relacionado esas drogas en el primer trimestre, si se usa en el primer trimestre, con la aparición del labio hendido. Mucho más para decirles no tengo, porque es lo poco que se sabe. Y acá hay otra cosa interesante que se llama la holoprosencefalia. La holoprosencefalia es un espectro también de defectos faciales que puede ir desde muy leve, poco notorio, hasta el extremo de la gravedad en la formación de la cara. Fíjense esta chica, ¿qué le llama la atención de la cara de esta chica? El labio y la nariz hundida. ¿Cómo? El labio y también tiene la nariz un poco hundida. La nariz un poco hundida, pero lo que más llama la atención es que los ojos están más juntos de lo habitual. A diferencia de la displasia frontonasal, aquí hay hipotelorismo. En la displasia había hipertelorismo, los ojos demasiado separados entre sí. Acá están más juntos de lo habitual. Hay menos tejido en la línea media, ¿correcto? Que si ustedes ven aquí, en el E, menos tejido aún, ojos más cerca. Aquí, fíjense, una nariz con un solo orificio nasal. Aquí los ojos demasiado cerca y la nariz no logra llegar hasta el labio superior, queda formando lo que se llama una probóscide, una nariz con una fosita nasal.
a la altura de los ojos, pero no logra atravesar el proceso frontonasal, la pequeña separación que hay entre los dos ojos. Fíjense aquí de vuelta la probóscide con la fosita nasal en su extremo, y aquí la apariencia de un solo ojo, que se llama sinoftalmía, son ojos fusionados, y este es el extremo del espectro, con un solo ojo. ¿Cómo se llama este extremo del espectro? Ciclopía. Claro, este es un cíclope, como en las historias griegas, en las leyendas mitológicas griegas, la existencia de cíclopes, obviamente no es tan mitológico porque existen en la realidad. No son gigantes, no viven en cavernas, no llega ningún héroe griego a pelear con ellos. Son chiquitos que no tienen, lógicamente, mucha expectativa de vida o directamente nacen muertos. Tiene una grave malformación cerebral donde no se separan los hemisferios cerebrales. Hay un solo cerebro, un holoprosencéfalo, prosencéfalo que forma los telencéfalos, que van a formar los hemisferios cerebrales, pero al no dividirse el prosencéfalo en vesículas telencefálicas, se habla de un holoprosencéfalo. Los ojos, por tanto, están fusionados. Fíjense que en el A ni siquiera hay nariz, o sea, directamente no hay una línea media clara, un solo ojo, una boca interesante que se forma por los procesos maxilares superiores y por los procesos mandibulares. Acá no hay segmento intermaxilar, acá no hay procesos nasales internos. Acá en la boca se forma como se formaría el labio inferior. El labio superior se forma igual que el labio inferior, como vemos también en B. Esto ocurre por un problema a nivel del mesodermo precordal. Esta es una falla a nivel del mesodermo precordal, un derivado del nodo, derivado que encontramos en el extremo de la línea primitiva, de la notocorda. Mesodermo precordal es el primer derivado del nodo y es el organizador de la cabeza, como se ve aquí, y del cerebro. O sea que fallas en el mesodermo precordal da esta patología que puede ser muy leve o muy grave, ¿no? La señalización como organizador secundario falla. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces pasamos a tubo digestivo, que es el tema de la charla de hoy, y vamos a hacer algún hincapié en la formación del hígado y del páncreas. El tubo digestivo primitivo se forma por el plegamiento del embrión en cuarta semana, que hace que el embrión plano trilaminar, que aquí lo vemos conformado por ectodermo, mesodermo y endodermo. Aquí vemos el endodermo embrionario y el endodermo del saco vitelino. Este es el saco vitelino. Esta es la cavidad amniótica, el ectodermo neural y general, y vemos, por supuesto, el ectodermo amniótico revistiendo la cavidad amniótica. En la línea media observamos la notocorda. Externamente está el celoma extraembrionario. Y vemos que hay un crecimiento diferencial del embrión en el plano coronal. Vemos la formación evidente de la placa neural con la formación del surco neural. Este es el plegamiento de la placa neural, llamamos neurulación primaria este proceso. El ectodermo general en las zonas laterales, que no acompaña este crecimiento tan significativo del ectodermo neural. El desarrollo del mesodermo paraxil con la formación de los somitas y la formación de cavidades intercelulares confluentes en el mesodermo lateral, la formación de las aortas dorsales. Todo esto está colaborando al crecimiento diferencial del embrión, mayor en la línea media que en los laterales.
Fíjense acá, se observa más claramente el desarrollo del tubo neural, este crecimiento de lo dorsal y de lo medial, ¿sí? El desarrollo del mesodermo paraxil y la formación del celoma intraembrionario en la delaminación del mesodermo lateral, que está en comunicación con el celoma extraembrionario. Si seguimos la imagen, nuevamente vemos cómo avanza este crecimiento diferencial, cómo acompaña este crecimiento diferencial el saco amniótico, dando la sensación de que el embrión se está plegando, como se doblan las hojas de un papel por la línea media, por una zona bisagra, pero el verdadero plegamiento en realidad se está dando a nivel de la placa neural para formar el tubo neural. Miren, la conformación definitiva de los somitas hace que la región medial y dorsal del embrión se desarrolle más que las zonas ventrales y laterales, y agreguémosle que se suma una cavidad, que es el celoma intraembrionario, que está en comunicación con el extraembrionario. Y fíjense que este crecimiento diferencial incorpora en el interior del embrión a parte del saco vitelino. La región dorsal del saco vitelino se incorpora al embrión, conformando lo que llamamos el intestino primitivo. La zona que está comunicada con el saco vitelino la vamos a llamar pedículo vitelino, y esta parte del intestino va a ser el intestino medio. Intestino primitivo medio, pedículo vitelino, saco vitelino. Es por el crecimiento diferencial del embrión que se conforma este intestino y lo llamamos plegamiento. Esto lo estamos viendo en el plano coronal. Y en sentido cefalocaudal o rostrocaudal, volvemos a ver al embrión, el embrión trilaminar, gastrulando, y vemos cómo la placa neural y luego el tubo neural crecen de una manera exorbitante, de manera tal que de alguna manera dan esta imagen, miren A, miren B, miren C y miren D, ese crecimiento masivo de la placa neural y luego tubo neural generan esa característica imagen de plegamiento, el embrión con forma de letra C, y por supuesto esto lleva a la incorporación de la porción dorsal del saco vitelino, conformándose el intestino primitivo. Aquí podemos ver la persistencia de la comunicación con el saco vitelino, es el pedículo vitelino, ¿bien? Y va a haber, como se observa aquí, dos regiones en forma de dedo de guante, en sentido cefálico y en sentido caudal. En sentido cefálico va a ser el intestino anterior, en sentido caudal el intestino posterior. Reconozco el intestino posterior porque está a nivel del pedículo de fijación, que contiene a su vez el alantoides, que aquí lo estamos viendo, está señalado en la primera imagen, el alantoides, el pedículo de fijación, y aquí vemos la formación del intestino posterior en relación a estos componentes que nombré recién. El intestino anterior, en cambio, está en relación a el área cardiogénica, a la región cardiogénica, a la región que forma el corazón, al cual le va a conformar el techo. Fíjense, aquí se está formando el corazón y dorsalmente vamos a encontrar el intestino anterior. Aquí lo vemos más desarrollado con la aparición del esbozo respiratorio y el esbozo tiroideo. Y aquí vemos cómo este intestino anterior tiene continuidad con el estomodeo, que es la boca primitiva y que está separado del estomodeo por la membrana bucofaringea, que por supuesto se va a terminar rompiendo, comunicando el estomodeo con el intestino anterior. Así que el límite cefálico del intestino es el punto de inserción de la membrana bucofaringea, es decir, a partir del fondo del estomodeo. En la boca, en nuestra boca, aproximadamente es la separación entre el paladar duro y el paladar blando, si pensamos en el techo de la boca,
Y en el piso de la boca, el límite donde estaba insertada la membrana bucofaringea es la B lingual, es donde están las papilas gustativas conformando una letra B corta. Es ahí donde se insertaba la membrana bucofaringea. Quiere decir que 2/3 de la lengua anteriores están revestidos de ectodermo general, estomodeo, y el tercio posterior de la lengua y las fauces, la garganta, está revestida de endodermo. Esto es lo correspondiente a el intestino anterior faríngeo. Faríngeo. ¿Alguna pregunta de lo que expliqué? Sí, dijo que 2/3 de la lengua estaban revestidos. ¿Por qué? Ectodermo general, porque está dentro del estomodeo la lengua, ¿correcto? Ok, gracias. Y el tercio posterior de endodermo, porque ya estamos dentro de lo que sería el intestino anterior, el intestino faríngeo. Recuerden que la membrana bucofaríngea es la asociación de 2 epitelios, ectodermo general y el endodermo, que es ese endodermo donde se inicia el intestino. Como no hay mesénquima, ¿cómo? Se cortó, no se escuchó ¿Qué no se escuchó? lo que dijiste recién. Estoy hablando de la membrana bucofaríngea. Sí. Y endodermo. Ectodermo general del fondo del estomodeo y endodermo del inicio del intestino. Profe, ¿Lo ubican? sí, una consulta. En la membrana bucofaríngea, entonces, en el adulto, sería la transición entre el paladar blando y duro. En el techo, digamos, de la boca, ¿no? ¿En el techo? En el techo de la boca, donde está el paladar. Y en el piso de la boca, donde está la B lingual. Ok, ¿Está bien? sí. Bárbaro. Entonces, acá vemos la organización, el desarrollo del tubo digestivo, que también hay que integrar al aparato respiratorio, porque el aparato respiratorio nace en conjunto con el digestivo. Y ambos dos, el aparato respiratorio y el aparato digestivo, derivan del tubo digestivo primitivo, del intestino primitivo, ¿bien? Ocupan el comportamiento ventral embrionario, el compartimiento visceral. Y los fenómenos vinculados a la formación del intestino primitivo son el plegamiento del embrión y, por supuesto, como vimos antes, la delaminación del mesodermo lateral. Plegamiento del embrión que se entiende como crecimiento diferencial global del embrión. Lo dorsal por sobre lo ventral, lo medial por sobre lo lateral, lo cefálico por sobre lo caudal. Ese es el crecimiento diferencial del embrión. Y lo dividiríamos a este tubo digestivo primitivo en intestino anterior, intestino medio que está comunicado con el saco vitelino a través del pedículo vitelino, y el intestino posterior, del cual que se relaciona con el pedículo de fijación y el alantoides. Este intestino anterior, dijimos, está en relación con la región cardiogénica, con la región donde se forma el corazón. Podemos observar aquí el corazón tubular primitivo, formando una especie de asa. Aquí se ve el bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva y el seno venoso. Esta región es el septum transverso, aquí está señalada, marcada, coloreada. Es la porción no delaminada del mesodermo lateral. Vemos una cavidad que es el celoma pericárdico o cavidad pleuropericárdica, porque de esta cavidad pleuropericárdica va a salir el celoma pericárdico y el celoma pleural, donde van a estar contenidos los pulmones.
A continuación tenemos el celoma peritoneal en forma bilateral. Estos surcos que vemos aquí corresponden al celoma peritoneal, y la cavidad pleuropericárdica más cavidad peritoneal constituyen el celoma intraembrionario. Tiene 3 subdivisiones: celoma pleural, celoma pericárdico y celoma peritoneal. Son las 3 subdivisiones del celoma intraembrionario. En el embrión de tercera semana gastrulando, el límite más anterior, este borde que ven aquí, acá, corresponde a el septum transverso. Donde yo les señalo está el septum transverso. Donde yo señalo ahora está el septum transverso. Donde yo señalo ahora está el septum transverso. Donde yo señalo ahora está el septum transverso, donde crece el hígado. Si ustedes siguen esta secuencia, miren la posición del septum transverso y de la región cardiogénica que lo sucede en el eje cefalocaudal. El septum transverso es mesodermo lateral no delaminado, en su región más cefálica. La región cardiogénica, que es mesodermo lateral, que sí se delamina. La hoja esplácnica forma el corazón, la hoja somática, la pared del celoma pericárdico. Pero fíjense que es lo más anterior del embrión, lo más cefálico, el septum transverso. Y fíjense en qué posición queda el septum transverso con el crecimiento diferencial del embrión. Queda ventral y como a mitad de camino del embrión. Entonces, todo esto que ven aquí es crecimiento que le ha ganado en distancia al septum transverso. Esto ha desbordado, de alguna manera, ha desbordado al embrión en su borde original. ¿Se entiende lo que estoy contando o no? Sí. Entonces, miren la posición del septum transverso y todo esto es lo que se ha generado por crecimiento diferencial del embrión. Este es el proceso que llamamos de cefalización. Aquí vemos la placa neural correspondiente al prosencéfalo, que todavía sus bordes no se han fusionado. Este es el neuroporo anterior, ¿sí? Acá está el neuroporo anterior, pero podemos presumir dónde está el estomodeo. Este espacio que se ve aquí es el estomodeo bordeado por el primer arco branquial, ¿sí? Este es el primer arco branquial, el estomodeo, lo que va a ser el proceso frontonasal, pero todavía la placa neural no se ha cerrado, no está formando tubo y se ve el neuroporo anterior. Repasando, veo el corazón tubular primitivo formando un asa, el celoma pericárdico y pleural y el celoma peritoneal. Esto que vemos es el endodermo, ¿bien? Lo que está tapizando internamente al intestino. Es endodermo, recuerden que nace del techo del saco vitelino, así que es endodermo incorporado al embrión, y vemos la hoja visceral del mesodermo lateral, esto es la esplagnopleura, que es endodermo asociado a la hoja visceral del mesodermo lateral, y esto que ven aquí es la somatopleura, ¿sí? Esto es la somatopleura, fíjense que le da la vuelta al embrión, la somatopleura, ¿sí? Y la esplagnopleura, y la zona no delaminada, el septum transverso. ¿Queda clara esta imagen? Profe, ¿podría volver un poquito de eso, de un poquito más de espacio de esplagnopleura y somatopleura? O sea, mostrando en esta imagen. Sí, vuelvo a mostrar la esplagnopleura, la estoy señalando en este momento. El piso del intestino es endodermo, y ahora te muestro la somatopleura. No sé si va siguiendo el puntero láser. Sí, se va. Esta es la somatopleura. Y entre la somato y esplagnopleura, lógicamente, me encuentro con el celoma intraembrionario en sus distintas divisiones. Gracias, profe. Y lo último para mostrarles de esta imagen, que es muy rica, a pesar de ser un embrión muy simple,
cuarta semana temprana, veo dos orificios, uno cefálico y otro caudal, se llaman portales intestinales, puertas de entrada del intestino, portal intestinal anterior, portal intestinal posterior, es la puerta de entrada al intestino anterior que le hace de techo al corazón, y el portal intestinal posterior es la entrada al intestino posterior. ¿Bien? Entonces, si bien el tubo digestivo primitivo es de origen esplagnopleural, endodermo más hoja visceral del mesodermo lateral, las porciones intestino anterior e intestino posterior son estructuras nuevas que se desarrollan durante el plegamiento. En el caso del intestino anterior, el epitelio endodérmico se asocia en la región faríngea al mesénquima branquial, que como dijimos antes deriva de las crestas neurales craneales y del mesodermo paraxil no segmentado cefálico. Y en el caso del intestino posterior, en las últimas porciones hay asociación con mesénquima caudal. Ni el mesénquima branquial ni el mesénquima caudal se delaminan. No va a haber celoma intraembrionario a la altura del mesénquima branquial ni a la altura del mesénquima caudal. No encontramos celoma en la región faríngea, no encontramos celoma en la región pelviana. Y las zonas de la membrana bucofaríngea y cloacal van a ser remodeladas por mecanismos celulares particulares, por muerte celular programada, apoptosis, y entonces vamos a encontrar esta contribución del ectodermo en la boca va a estar mayoritariamente tapizada por ectodermo general, y la parte final del intestino, lo que se llama canal anal, antes de llegar al ano, esa parte final del intestino también tiene origen en su revestimiento en ectodermo general. Es decir, el intestino no está en principio en contacto con el medio externo, ¿no? Sino que en sus extremos está tapizado por ectodermo general. Boca y ano es ectodermo general. Y acá vemos más esquemáticamente otra vez las divisiones del intestino anterior, medio y posterior. El intestino anterior a su vez se va a subdividir en dos regiones, la región cefálica o faríngea y la región caudal. Esta es la subdivisión del intestino anterior. Límite anterior es la membrana bucofaríngea, que cuando se rompe va a ser el estomodeo, lógicamente, la boca primitiva. Pero el sitio de inserción de la membrana bucofaríngea es el límite anterior del intestino primitivo y obviamente del intestino anterior. La región cefálica o faríngea es endodermo más mesénquima branquial. Y la región caudal sí ya entra en juego el mesénquima esplácnico, ¿sí? El endodermo se asocia a mesénquima esplácnico, es esplagnopleural, pero también en esta región está la contribución del septum transverso. En la región caudal vemos la formación del hígado. El límite entre intestino anterior, cefálico y caudal es el esbozo respiratorio, el esbozo laringo, tráqueo, broncopulmonar. Y la división entre intestino anterior caudal e intestino medio, al comienzo vimos que es este agujero que está pintado aquí de azul, que es el portal intestinal anterior. Pero con el tiempo, en la medida que se desarrolle, el límite va a ser el esbozo dorsal del páncreas. Este va a ser el límite definitivo entre intestino anterior y medio. El intestino medio es puramente de origen esplagnopleural, es endodermo más mesénquima esplácnico, hoja visceral del mesodermo lateral. El límite es el portal intestinal posterior
Y el intestino posterior, otra vez, tenemos una porción cefálica esplagnopleural y una porción caudal donde ya no tenemos mesénquima esplágnico, sino el mesénquima caudal, que no tiene celoma, al igual que el mesénquima branquial. Y el límite posterior es la membrana cloacal, que también se perfora y por ende tiene continuidad con el proctodeo. Estomodeo cefálico, proctodeo caudal. Aquí vemos la imagen de una cuarta semana más avanzada, donde podemos ver entonces el estomodeo, la región faríngea, el esbozo respiratorio que me separa el intestino anterior cefálico faríngeo del intestino anterior caudal, donde vemos el esófago, el estómago, parte del duodeno, vías biliares vesícula, hígado desarrollando en el septum transverso y el esbozo dorsal del páncreas como el límite entre intestino anterior e intestino medio. El intestino medio forma lo que se llama asa vitelina, tiene forma del mango de una taza, de ahí que se llama asa. El asa vitelina, donde en su extremo tiene el pedículo vitelino. A continuación viene el intestino posterior, con una dilatación caudal que llamamos cloaca. De esa dilatación caudal que llamamos cloaca, se observa la salida del alantoides. El conducto vitelino que va hacia el saco vitelino y el alantoides están en el interior de lo que llamamos cordón umbilical. El cordón umbilical es producto de la fusión del pedículo vitelino con el pedículo de fijación. Repito, cordón umbilical es la fusión del pedículo vitelino y el pedículo de fijación. Así Profe, que... perdón, ¿podría repetir lo de la cloaca y el alantoides que no lo entendí? ¿Qué no entendiste? ¿Esos están conectados entre sí, digamos? Sí, como lo ves en la imagen. La porción final del intestino posterior se llama cloaca. Acá, esta pequeña línea que te señalo es la membrana cloacal. Esta entrada que ves aquí, caudal al cordón umbilical, es el proctodeo. Este es el proctodeo. Sí. Aquí está el estomodeo, proctodeo, membrana cloacal, dilatación del intestino posterior, que se llama cloaca, que se continúa con el alantoides del pedículo de fijación. La cloaca alrededor es la que tiene el mesénquima caudal. Vemos que en la región faríngea aparecen las bolsas faríngeas con sus correspondientes derivados, que es bueno conocer. Los derivados de las bolsas faríngeas, el timo, las paratiroides. Se forma también el esbozo tiroideo del piso de la faringe. Aquí vemos de vuelta el esbozo laringotraqueal, laringotraqueobroncopulmonar, ya ramificándose, el esófago, el estómago, el duodeno, otra vez páncreas, hígado, vías biliares, el asa vitelina mucho más extendida, mucho más elongada. Piensen que el asa vitelina forma el intestino delgado y parte del colon, a lo cual, esto que tiene metros, a lo cual es lógico que esta asa vitelina crezca una barbaridad en longitud y empiece a generar curvaturas para lograr entrar dentro de la cavidad peritoneal. Vemos también la irrigación del intestino. Recordemos dos cosas importantes. El intestino medio está irrigado por la mesentérica superior. El intestino posterior está irrigado por la mesentérica inferior, que aquí está representado como ramas de la aorta. La mesentérica superior irrigando a lo que sería el asa vitelina, la mesentérica inferior irrigando la región del intestino posterior.
Y a nivel del intestino anterior caudal tenemos el tronco celíaco como como vaso principal que irriga los derivados del intestino anterior caudal. El intestino anterior faríngeo, bueno, son vasos de esa región, vaso laríngeo, vaso faríngeo, ahora no me vienen a la mente. Anatomía hace 35 años, por no decir más. Pero bueno, me gusta recordar estos otros vasos, el tronco celíaco para el intestino anterior caudal, la mesentérica superior para el intestino medio y la mesentérica inferior para el intestino posterior. Fíjense cómo el septum transverso es el lugar donde se está desarrollando el hígado. Es la base de la formación del hígado. Una pregunta. Sí. El hígado es derivado del septum. Transverso. Y endodermo, ¿no? Endodermo más septum transverso. Ok. Recordemos que la gran mayoría de los esbozos que conforman el tubo digestivo tienen al menos dos poblaciones que lo conforman. El endodermo asociado a un mesénquima. Puede ser mesénquima esplácnico, puede ser mesénquima branquial o puede ser mesénquima caudal. ¿Bien? Así que el endodermo obviamente es todo lo amarillo que ustedes ven acá y es la base de la formación de la gran mayoría de los esbozos. El esbozo tiroideo, el esbozo respiratorio, el esbozo pancreático, el esbozo hepático, el duodeno, el estómago, el esófago, todos tienen endodermo como tejido epitelial. Y después el mesénquima depende de qué región estemos hablando, ¿no? Sí. ¿Esto se entendió? Sí. Sí. Bien. Entonces, es interesante que en las regiones donde hay mesénquima esplácnico, hoja visceral del mesodermo lateral, aparecen tejidos laxos que unen las vísceras con la pared abdominal. Esos tejidos que unen las vísceras con la pared abdominal se denominan mesos. Estos mesos, como se pueden apreciar acá, tenemos un extenso meso dorsal en toda la región donde hay esplagnopleura, ojo, donde hay esplagnopleura, vamos a encontrar meso. Entonces tenemos un extenso meso dorsal que, como verán acá, se introduce en el asa vitelina, pero también vamos a tener mesos ventrales, que esto lo van a ver en anatomía, en esplagnología, que no sé si ya la están cursando, desconozco. Todavía en segundo. Todavía no, entonces. Esos mesos le permiten a las vísceras moverse, tener movilidad. Son laxos. Acá está lo que se llama transcavidad de los epiplones. Hay un meso que une el hígado con el estómago y otro meso que une el hígado con la pared corporal. Aquí se llama ligamento falciforme. Aquí está el omentum menor. Esto lo van a ver mejor en anatomía, pero hace que el estómago pueda rotar, que el duodeno pueda moverse, que la asa vitelina pueda rotar sobre su propio eje. Fíjense aquí como hizo un loop, un rulo, el asa vitelina. Lo vemos más claro en la imagen anterior, pero este rulo se logra gracias a que hay un meso laxo que permite los movimientos del intestino. Sepan que el intestino medio logra rotar 360 grados, a lo cual, lógicamente, necesitamos de un meso muy laxo para que esto, lógicamente, digamos, suceda, ¿no? Denme un segundito que tengo que contestar un correo. Ya estoy, ¿eh?
Perfecto. Les estaba diciendo de la rotación del intestino. Perdónenme, ¿les dije 360 o 270? 360. No, me equivoqué, discúlpenme. 270, ¿no? Es 270 grados. Digo, ¿por qué dije 360? No, Claro, 270 grados, discúlpenme. eso sería en sentido total, ¿no? antihorario. Bueno, puede pasar, puede pasar. Entonces, corregimos 270 grados. Digo, uy, hay algo que dije mal. Listo, ya está, corregido. 270 grados, gracias. Pero, che, si ustedes escuchan algo que no corresponde, me dicen, ¿eh? Decía tu No Sam lo que iba a puede decir, fallar. pero cuando ¿Eh? termine. Yo iba ¿Cómo? a consultar, pero cuando terminaba de explicar, capaz yo había leído mal, decía. No leíste mal. A mí se me chispoteó, diría el chavo, ¿no? Bueno, pero me di cuenta rápido. Listo, entonces. ¿Qué más para mostrarles de esta imagen? Bueno, se ve cómo se forma el esbozo tiroideo a partir del piso de la región faríngea, cómo se forma el divertículo tráqueo-bronquial, cómo el hígado se va desarrollando dentro del septum transverso, que como verán aquí también le forma de alguna manera el piso al corazón, a la cavidad pericárdica, el techo vemos a la región faríngea. Bien. Y algo interesante para decir de esto es que el mesodermo esplácnico, el intestino, aunque no lo parezca, también tiene cierto grado de segmentación. Vemos cómo se expresan los genes OX a lo largo del mesodermo lateral que va a formar el intestino. Fíjense, este es un embrión gastrulando. Alrededor de la línea primitiva y el nodo se activan los genes OX. Lo vimos esto para el mesodermo paraxil. Aquí vemos los grupos parálogos HOX 9, 10, 11 y 12, 13 que se activan. Y entonces podemos delimitar regiones a nivel del intestino delgado, a nivel del esfínter cecal, en donde está la ampolla cecal, donde está el apéndice. Ahí hay un límite, HOX, el intestino grueso y la cloaca. Todo esto tiene una marcación HOX, entonces podemos decir que en alguna manera el mesodermo esplácnico está regionalizado, podemos decir metamerizado, pero no son metámeras típicas como lo vemos en el mesodermo paraxil, que se forman los somitas, segmentos pares y simétricos ordenados en el tiempo, sino que podemos hablar más de una regionalización dependiente de la expresión de combinatorias de genes OX. Aquí vemos que muchos de estas combinatorias de genes OX marcan límites que son los esfínteres. El esfínter del estómago, que se llama píloro, es un límite HOX. El esfínter esofágico inferior es otro límite de expresión HOX. Como vimos, la válvula ileocecal es otro límite de expresión HOX. Aquí vemos las distintas combinatorias, tanto en mesodermo como en endodermo, que marcan regiones dentro del intestino. Así que el intestino está regionalizado de alguna manera por la expresión de diferentes combinatorias de genes OX, tanto a nivel del endodermo como a nivel del mesodermo esplácnico. ¿Bien? Y acá hay algo muy interesante en esta imagen, que es un poquito hablar de interacciones de tipo epitelio-mesenquimáticas. Las interacciones de tipo epitelio-mesenquimáticas son bidireccionales. Es decir, el rol de cada población que participa en la interacción puede cambiar. Por ejemplo, aquí vemos que en un primer momento el endodermo expresa una proteína que se llama Sonic Hedgehog, erizo sónico. Este es un gen maestro cuya proteína cumple roles fundamentales
en distintas situaciones morfogenéticas. Sonic Hedgehog es una molécula que expresa el mesodermo precordal, así que déficit de Sonic Hedgehog produce esa patología que les mostré, que se llama holoprosencefalia. Pero aquí Sonic Hedgehog cumple otro rol. Aquí se expresa en el endodermo, el mesodermo tiene un receptor para Sonic Hedgehog, un receptor para su proteína, y el mesodermo empieza a expresar la combinatoria de gen OX correspondiente a la región de la que estamos hablando. Se determina el mesodermo es lo primero que se determina, y este mesodermo determinado va a expresar BMP, FGF, moléculas que van a ser recibidas por el endodermo, que está al lado del mesodermo, por eso dice parácrino, porque es a corta distancia. El endodermo tiene receptores para estas señales, entonces el endodermo ahí se va a determinar y luego a diferenciar en el endodermo de la región correspondiente. Endodermo, el epitelio del estómago, el epitelio del esófago, el epitelio del duodeno, el epitelio del intestino delgado, el epitelio del intestino grueso. Se determina y diferencia por señales provenientes del mesodermo. Y a su vez, este endodermo diferenciado envía señales al mesodermo para que éste se diferencie regionalmente en el mesodermo, el tejido conectivo del esófago, del estómago, del duodeno, del intestino delgado, del intestino grueso. Entonces decimos que las interacciones epitelio-mesenquimáticas son bidireccionales. Si ustedes vieron un experimento que se muestra en el práctico, algunos quizás lo vieron, otros no, hay un experimento donde se pone en conjunto el endodermo con diferentes regiones de mesodermo. Y ese endodermo adquiere las características de respiratorio, hepático o pancreático en función de qué mesénquima se lo asocia al endodermo. Y estamos viendo justamente esta parte, exclusivamente esta parte de la interacción epitelio-mesenquimática. Pero fíjense que esto es bastante más complejo que lo que podemos observar en ese experimento que se da en el trabajo práctico, ¿no? Y acá hablamos de dos tipos de interacciones. Interacciones que llamamos determinantes, donde el resultado de la interacción es una determinación, y hay interacciones de tipo permisivas, donde el resultado es la diferenciación. Ejemplo, esta última interacción es permisiva porque lleva a la diferenciación del mesodermo. Pero aquí esta otra interacción es determinante porque lleva a la determinación del mesodermo. En este sentido hay una primera interacción que es determinante y una segunda interacción que es permisiva. Primero determinación, después diferenciación. Ahora bien, fíjense que el rol cambia según qué interacción estoy hablando. Entonces, hay una población determinante o permisiva que actúa sobre una población que vamos a llamar, ¿cómo se les ocurre? Una población que es capaz de responder a las señales que envía la población determinante o permisiva. ¿Competente? Competente. Hay una población celular competente que va a recibir las señales de la población celular determinante o permisiva y se va a determinar o diferenciar en función de qué señal sea. Entonces acá, por ejemplo, la población celular determinante es el endodermo. La población celular competente es el mesodermo. En esta segunda interacción, la población celular determinante es el mesodermo y la permisiva ahora es la competente es el endodermo. ¿Se entiende el cambio de roles? Sí, creo que sí. ¿Queda claro?
Fíjense cómo va cambiando el rol. La población puede ser o directiva, o determinante, o permisiva, o competente según el momento en que se esté dando la interacción o en qué dirección se está dando la interacción epitelio-mesenquimática, ¿no? Profe, una duda más acerca de esto de la segmentación en el mesodermo, porque hay una imagen en la cátedra y en algunos slides, tanto en el endodermo como en el mesodermo paraxil no segmentado. Y dice ahí en esta imagen que hay expresión de genes HOX en ese mesodermo y en ese endodermo. En el mesodermo paraxil no segmentado, hay expresión de gen HOX, pero... No. Pero sí en la cresta neural craneal tenemos una región OX negativa y una región OX positiva. La región OX positiva es la que corresponde a la faringe. Y la región OX negativa es la que corresponde a la cara, a la cabeza. Ok. Bueno, chicos, por un tema de me tengo que ir, así que hoy vamos a terminar aquí. Vamos a continuar la semana que viene con lo que queda. Vamos a terminar de ver lo que es digestivo respiratorio y le vamos a dedicar un buen tiempo a lo que es cardiovascular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, que estén muy bien, ¿eh? Les mando un abrazo. Igualmente. Gracias. Adiós, adiós. Gracias. Adiós, gracias. Gracias.